Vamos a empezar esta conversación. Bueno, buenísima la idea para mí, muy contento por la idea de Néstor y de Crack-Up de hacer este encuentro, hacer esta conversación. Por supuesto que no va a hacer falta presentar a Ricardo Piglia, así decir que, bueno, para mí, que soy de una camada que estudió en la Facultad de Filosofía y Letras a finales de los años 80, a principios de los 90, y estudié Historia. Sin embargo, la figura y las clases de Ricardo Piglia fueron importantísimas, fundamentales. De hecho, creo que él no lo sabe, pero yo asistí a 2 seminarios de él como oyente. Al seminario sobre las 3 vanguardias, sobre Walsh, Saer y Puig, y al seminario sobre la ficción paranoica. Y bueno, y fue bárbaro. Aparte eran notables seminarios porque, además de las exposiciones muy teatralizadas en ese momento el profesor Ricardo Piglia ante nosotros, bueno, estaba en el aula llenísima, era repleto, y todos escuchábamos con una atención. ¿Por qué? Y bueno, y ya rápidamente empezamos la conversación, porque evidentemente para nosotros que veníamos de la carrera de Historia con una formación bien interesante pero bastante dura, y también políticamente en un momento extraño, lo que venía a proponer Ricardo era otra cosa, ¿no? Y nos sacudía muchísimo y nos hacía discutir mucho. Quizás no tanto con él en ese momento, porque teníamos bueno, los que veníamos de Historia más nos sentíamos como sapos de otro pozo, aun cuando Ricardo estudió Historia, y aun cuando Ricardo trabaja con Historia una y otra vez. Pero sí, muchísimas discusiones en los pasillos, en conversaciones, y bueno, que se seguía. Entonces, bueno, la idea es comenzar ahora a conversar. El tema era, pusimos con Néstor, y lo invitamos a Ricardo a trabajar, a pensar, a conversar, a propósito de Sarmiento, quizá con la cosa más obvia y fácil de que se tratan de los 200 años, también de que Violcati dijo que nadie se preocupó por Sarmiento en esos 200 años cuando dio su discurso en la Rural, cosa que es un tema también que quizá valga la pena decir algo. Entonces, bueno, nos parecía interesante conversar con Ricardo sobre esto, también porque algunas de las hipótesis que Ricardo sobre Sarmiento coloca ya en respiración artificial son importantísimas, probablemente no hayan sido superadas, por lo menos respecto a las cuestiones de Sarmiento y su relación con la cultura europea, Sarmiento y la traducción, Sarmiento y su propia barbarie. ¿Bien? Así que bueno, empezar a conversar, querría empezar por este tema. Hubo hace poquito un encuentro en la Biblioteca Nacional y Ricardo compartió una mesa junto con Horacio González, y en esa mesa lo que Ricardo proponía, que a mí me llamó mucho la atención, es que el valor literario, el valor de la literatura de Sarmiento no es un valor que haya sido reconocido por sus propios partidarios, sino que más bien pasó a ser estimado como tal por sus enemigos. Es la lectura enemiga de Sarmiento la que valora su literatura. Entonces quería preguntarle a él por esto y conversar a partir de esto. Bueno, muchas gracias, Javier, y muchas gracias a usted por estar aquí. Por de pronto me parece extraordinario que nos juntemos a hablar de Sarmiento en Buenos Aires, ¿no? Un día de verano. Me parece que es una marca de la cultura argentina extraordinaria, ¿no? Así que les agradezco que estén aquí. Vamos a conversar un poco sobre, desde luego, una figura que quizás permite pensar el siglo XIX, ¿no? Primero porque lo recorre el siglo XIX, con intervenciones múltiples. No diría que lo sintetiza, pero sí que lo pone en juego, y si uno se acerca a Sarmiento en un sentido, no digo que puede entender, pero puede acercarse muy bien, ¿no?, al siglo XIX y a las cuestiones que Sarmiento acompaña a lo largo de su obra, ¿no? En relación a mí me interesa mucho básicamente me interesa mucho la escritura de los historiadores nacionalistas. Los historiadores nacionalistas, y de esto seguramente hablaremos también, en la medida que tenían una noción totalmente antagónica a la tradición liberal, es decir, una tradición que proponía a España como la verdadera conexión con nuestra historia, y trataban de reconstruir y de valorar la colonia española. Por lo tanto, estaban muy cerca de las lecturas del siglo de oro español y estaban muy atentos a ciertas formas retóricas de escritura que la tradición liberal estaba más bien más conectada con la traducción, digamos, y con la incorporación de textos que venían de otras tradiciones. Entonces hay una continuidad estilística, me parece a mí, en los historiadores nacionalistas, que
que yo valoro muchísimo, en Irasusta, en Ibarguren, ¿no es cierto? Historiadores muy interesantes y escritores de una prosa muy notable, de la cual Borges, en un sentido, es mucho más heredero que de las tradiciones estilísticas de lo que podemos llamar la tradición liberal, ¿no? Yo digo que los nacionalistas fueron los primeros que captaron el carácter, la cualidad retórica de Sarmiento, porque justamente ellos atribuían la eficacia y la llegada de la obra de Sarmiento no a la importancia de las ideas, que ellos consideraban ideas triviales y manipuladas, sino a la gran eficacia retórica que tenía Sarmiento, y entonces trataban de desmenuzar esa eficacia retórica para explicar o decir, en cambio, que eran esos procedimientos los que hacían posible que el Facundo y los textos de Sarmiento tuvieran una presencia tan fuerte en la discusión. Yo pongo siempre el ejemplo de la anécdota que Sarmiento, desde luego, se ocupa de contar, una anécdota de Rosas, que alguno de esas figuras un poco obsecuentes que siempre rodean a esta figura como Rosas, le llevó el Facundo para mostrarle lo que Sarmiento había escrito, y él leyó el libro y dijo: así se ataca, señores, dijo Rosas, a ver si alguno de ustedes es capaz de defenderme con la misma calidad, ¿no? Y estaba desde luego refiriéndose a la capacidad, digamos, al sentido que tenía la escritura para Sarmiento y a la capacidad verbal única. Yo creo que si uno piensa un escritor en términos de un escritor natural, digamos, en el sentido, siempre difícil decirlo así, pero Sarmiento es un escritor extraordinario, ¿no? Basta leer las cartas, digamos, alguien que está escribiendo las cartas de una manera totalmente repentista y está siempre lleno de hallazgos absolutamente únicos, ¿no? Es decir, es un escritor que parece el dueño de la lengua por momentos, ¿no? Parece que puede hacer con la lengua castellana lo que quiere hacer. Esa es una cuestión. La otra cuestión es la reflexión sobre la lectura enemiga, ¿no? La lectura enemiga sería aquella que confronta con el texto, y que por lo tanto, al confrontar con el texto, más que entrar en una argumentación de conceptos contra conceptos, trata de desarmar el modo en que ese texto está hecho para explicar por qué esas ideas pueden de esa manera funcionar. Entonces me parece que muy rápidamente esa lectura empezó a producir panfletos contra Sarmiento, que al mismo tiempo eran el reconocimiento de esta gran cualidad de escritura que tenían los textos, ¿no? Por otro lado, lo que Borges llamó el arte de injuriar, como uno de los grandes momentos de las retóricas, de la prosa, digamos, la injuria como uno de los grandes momentos metafóricos y como uno de los grandes momentos de uso de la literatura. Sarmiento también practicaba el arte de injuriar, y los nacionalistas y Borges se dedicaron luego a practicar el arte de injuriar cada vez que era posible, ¿no? Mientras que la tradición liberal es una tradición, desde el punto de vista del estilo, mucho más pobre. Incluso Martínez Estrada me parece un escritor muy notable en ciertos sentidos, pero tiene una escritura que se podría considerar débil, diría yo, ¿no? Nunca se siente uno del todo cómodo con esa escritura, pese a que sí se siente muy cómodo con el modo de encarar problemas, de resolver las cuestiones. Lo mismo podríamos decir de Mallea, lo mismo podríamos decir de Murena, digamos, lo que ha sido la gran tradición de recuperar a Sarmiento en su contenido y ver los elementos profundos del argentino, ocultos, etc. Hacían eso con una escritura que estaba muy lejos de la eficacia de Sarmiento mismo, ¿no? Así que, por otro lado, vos decías que esa categoría quizá habría que ampliarla y pensarla un poco más, ¿no? ¿Qué quiere decir la lectura enemiga? Porque también para un escritor es así, ¿eh? Muchas veces son los enemigos, los que están en contra del texto, por los motivos que sea, los que a veces tienen una lectura mucho más prolija y interna del texto, ¿no? Están más próximos a descifrar el funcionamiento, ¿no? Así que bueno, por ahí vendría, ¿no? Entonces, Sarmiento, me parece que la presencia que tiene Sarmiento tiene mucho que ver con la idea de que las grandes tradiciones siempre lo han tomado como un objeto de discusión, ¿no? Es imposible dejarlo de lado, digamos, ¿no? Eso sería. Sí. Bien. En ese mismo encuentro comentaba en una mesa, y en la mesa también estaba Horacio González, y una de las ideas fuertes que propuso Horacio González fue la de que Sarmiento es aquel que siempre rompe un nosotros, ¿no? Como Sarmiento, que es aquel que siempre produce
una ruptura al interior de ese grupo, de esa identidad que se está conformando. Quizá lo más clásico, la ruptura con Alberdi y con aquellos compañeros del salón literario que luego de la batalla de Caseros pasan a sostener Urquiza, ¿no? Digo, Sarmiento casi como arrastrado por una fuerza que lo lleva a producir ruptura una y otra vez, casi como si estuviera tomado por la necesidad de producir enemigos. Sí, sí. Me parecía que... Está muy bien esa idea, sí. La construcción del enemigo ideal es una técnica narrativa de Sarmiento muy eficaz. Por ejemplo, en el Facundo, el momento extraordinario del libro es que es un libro sobre rosas, pero le pone en el medio a Facundo como... No es un libro sobre rosas, es un libro contra rosas, tomando a Facundo como un mediador entre los dos, entre rosas y Sarmiento, digamos, ¿no? Pero digo, la idea está de construir el enemigo ideal, que es una práctica que él realiza desde Mi defensa y desde todos los textos, ¿no? Donde siempre está él como sujeto de la civilización enfrentando a esas figuras muy definidas por él mismo como sus antagonistas, con los cuales dialoga en momentos en que él, desde luego, no era otra cosa que aquel que estaba escribiendo ese diálogo, no tenía ninguna estatura que justificara esa especie de mano a mano que él establecía con el sujeto que encarnaba la historia enemiga, digamos así. Podían ser Facundo, podían ser Rosas, podía ser Urquiza en la campaña de Gento Grande, ¿no? Entonces, ¿cómo decirlo? No sé qué palabra usar, la complejidad pronominal de Sarmiento es muy notable, ¿no? El yo, tú, de ese diálogo enfrentado con ese tú que es el enemigo, sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, así empieza el libro, ¿no? Donde tenemos, por supuesto, el fantasma de Hamlet, ¿no es cierto? Porque desde luego lo había leído muy bien. Entonces tenemos la situación Hamlet, digamos, es sombra terrible que viene de ese lugar arcaico, voy a evocarte para que me ayudes a descifrar a él, ¿no? Que en ese momento no era cosa que un periodista exilado en Chile, que sin embargo se arrogaba esa especie de conversación cara a cara con esa patria negada, ¿no? Entonces esa construcción que él repite como procedimiento de escritura en sus libros centrales, ¿no? Supone además un juego del yo con el tú, del nosotros, del yo convertido en un él y en un ellos, que es la masa que se viene, porque siempre su enemigo, en eso es muy contemporáneo a la época en la que vive, ¿no? En el sentido que uno puede leer a Poe y a Sarmiento en la misma línea de ver el momento de la aparición de la sociedad de masa, lo que Benjamin estudia muy bien en torno a Baudelaire, ¿no? ¿Qué supone la aparición de la sociedad de masas? ¿Qué supone en relación a la democracia institucionalizada? ¿Y qué tipo de paranoias y de fascinaciones produce esa situación, ¿no? Entonces, el nosotros, el yo, nosotros, tú, él, ellos, juega siempre con una fluidez que le da a los textos de Sarmiento una dinámica narrativa notable, ¿no? Bien, hablo yo un poco así. Sí, dale. por supuesto. Por dos, digo por dos, porque... Por eso, para charlar un poco. Muy poquito. Otro elemento que a mí me resulta fascinante en Sarmiento, que tiene que ver una vez más con esta cuestión del enemigo o del otro, para llamarlo más tiernamente, su capacidad para nombrar lo que incluso otros, estando más cercanos que él a ese sujeto, prefieren ocultar, ¿no? Algo que tiene que ver con lo que Ricardo decía respecto al tipo de tradición literaria. José María Paz es un grandísimo escritor, además de haber sido un grandísimo militar en sus memorias. José María Paz tuvo como uno de sus ayudantes fundamentales, cuando llega a Córdoba después del fusilamiento de Lavalle, de Dorrego, a un negro que se llamaba Lorenzo Barcala. Lorenzo Barcala además había peleado junto con Paz en la guerra contra Brasil. Lorenzo Barcala era mendocino, el nombre que tiene es el nombre de su señor esclavista, tremendo. Lo cierto es que todo lo que sabemos sobre Lorenzo Barcala lo sabemos por Sarmiento, no por Paz. Paz no lo nombra, que es un grandísimo escritor ahora, como si no pudiera percibirlo, verlo, decir que es un sujeto que puede ser volcado en la escritura, Sí, sí, sí. ¿no? Mientras que para Sarmiento está ahí,
¿no? Lo Sí, coloca. sí. Y me parece que eso es algo también... Sí, una percepción y una capacidad para ejemplificar con situaciones, ¿no? Yo contaba la vez, estábamos en el Tigre el otro día, en la casa de unos amigos, pasando el fin de semana, y había una historia del Tigre. Y por supuesto Sarmiento fue el primero que entendió que ahí había una cosa extraordinaria. En el año 1856 se dio cuenta que eso era un lugar único, ¿no? Y entonces empezó a escribir y empezó a insistir en que eso, bueno, y tiene intervenciones buenísimas. Y hay un momento que, hablando de la situación, él cuenta, dice: yo la vez pasada, dice Sarmiento, estaba en el muelle con mi familia y el médico de Garibaldi, un europeo, el médico de Garibaldi, estaba con ellos ahí a la tardecita en el Tigre. Y dice: pasó un petimetre, un jovencito agresivo, que me empezó a insultar, dice Sarmiento, ¿no? Pasó con un bote por ahí por el río y me empezó a insultar y me gritaba frailón y me gritaba no sé qué cosa. Entonces Sarmiento dice: bueno, yo igual no lo escuchaba porque soy sordo. La imagen extraordinaria. Yo no escuchaba porque soy sordo, veía que él hacía unos gestos un poco agresivos, dice. Después mi familia me contó lo que me había dicho, así que supe, pero dice, a mí no me molestaba, porque ya les digo, yo ni lo escuché, pero me molestaba por el médico, dice, por el médico europeo. ¿Qué va a pensar de nosotros el médico europeo? Dice, cuando vuelva, ¿no? Entonces está todo concentrado, Sarmiento, en una escenita cotidiana de nada, ¿no? El tipo de efecto que producía, evidentemente, no sé quién sería que pasaba por ahí, pero era alguien que le gritó frailón solo para ofenderlo, porque él era muy anticlerical, ¿no? Si uno no lo ve a Ezequiel Martínez Estrada escribiendo este tipo de no, cosas. para nada, claro, ¿no? Entonces tenía una capacidad para captar situaciones y alegorizarlas inmediatamente. Es decir, convertir un hecho cotidiano, un hecho que puede ser este como cualquier otro de los que están en el Facundo, en algo que permite pasar a un registro más amplio y darle a eso una significación, ¿no? Entonces, hay como un análisis extraordinario de los elementos que hacen a la descripción cotidiana, ¿no? Cómo se viste la gente, cuánta gente tiene frac en tales provincias, quiénes usan, en fin, todo lo que puede significar un sentido que tiene que ver con los modos de vestirse, con los modos de caminar, por qué lado de la ciudad caminan, cómo usan el caballo. Cualquier elemento era como una especie de enfermo de los signos, ¿no? Estaban siempre viendo... Todo significa. Todo significa, ¿no? Muy extraordinario, muy extraordinario. Sí. Como un enamorado, una especie de enamorado. Sí, un poco paranoico también, ¿no? Viste que los paranoicos creen que todo significa, que todo quiere decir algo, ¿no? Pero muy productivo. No hay casualidad. No, nunca, y todo tiene que ver con todo, ¿no? Ese tipo de pensamiento, pero que es muy productivo cuando alguien es capaz de escribir eso en contraste con otra cosa, porque si no es un monólogo un poco aburrido, que cree que entiende todo, ¿no? Pero cuando lo pone en contraste con otro, con alguien, retóricamente eso es extraordinario, ¿no? Ricardo, hay un tema que para nosotros, cuando contaba yo esto de las clases que escuchábamos de Ricardo a principios de los 90, a propósito también de algo que él empieza a trabajar ahí en respiración artificial en el 80, que es esta idea de un Sarmiento corroído él mismo por la barbarie. ¿Bien? De alguna manera el Sarmiento que llegaba a nosotros en la Facultad de Filosofía y Letras post-dictatorial de la Primavera Democrática era un Sarmiento liberal, un Sarmiento virtuoso, ¿no? Natalia Botana tiene su libro sobre la virtud republicana, y bueno, Sarmiento es por excelencia ese hombre virtuoso de la República griega, etcétera, romana y griega también, en su austeridad, etcétera, etcétera. Ahora, lo que Ricardo viene a plantear es, no, la manera que tiene de llevarse con la cultura Sarmiento es salvaje, está muy lejos de ser la manera... Claro, sí, sí. Republicanismo virtuoso. Y a mí eso me parece que es muy interesante el tema, ¿no? Digamos, en distintos sentidos en relación a una discusión sobre la cultura argentina. Por un lado, quizá lo más importante de Facundo sea la I, ¿no? Civilización y barbarie, ¿no? No civilización o barbarie, ¿no? La idea de articular esos dos movimientos y la fascinación que él tiene por el otro lugar, digamos, que en el Facundo, como habrás visto, está muy dividida todas las referencias a la vanguardia, a la civilización vienen a través de lecturas. Leí tal libro y entonces digo, mientras que la barbarie es yo estaba en un lugar y escuché tal canción, estaban en tal lugar, es decir, la oralidad bárbara frente a la lectura civilizada como dos elementos que van tomando en el texto cada vez mayor peso y al mismo tiempo la fascinación por esa oralidad, el oído puro que tiene él para captar los matices, ¿no?
Entonces, a mí me parece que los grandes escritores, para hacer una síntesis, como la que hacía Sarmiento cada 2 palabras, me parece que una de las características más importantes de la cultura argentina son aquellos escritores que estaban en ese mundo, digamos. Yo creo que ya nosotros no estamos ahí, tenemos otro tipo de conflicto. Pero los grandes escritores son los que mantienen la atención en funcionamiento, ¿no? Como es el caso de Borges, porque Borges y Sarmiento tienen en común la fascinación por el mundo bárbaro, ¿no? La fascinación, porque la barbarie es el cuerpo, la barbarie es el deseo, la barbarie es la sexualidad. Y después del otro lado está la biblioteca que tiene algo siempre un poco muerto, ¿no? Como metáfora, no es que tenga nada muerto eso. Hay tanto deseo en un lado como en el otro, pero aparece esa oposición que hace que ese mundo de la barbarie sea el mundo de los cuerpos, sea el mundo de las pasiones, ¿no? Entonces yo pensaba, aparte que Sarmiento tiene como Borges cierta relación que yo diría de apropiación anarquista de la cultura otra, de robos, plagios, traducciones que son apropiaciones, falsificaciones deliberadas o no. Yo ponía el ejemplo, bueno, de la frase, ¿no? Que me parece que él escribe esa frase en francés cuando se exila y luego se convierte en una frase de él, ¿no? Traducida, es la frase "on ne te point les idées", mal traducida, y después se convierte en "bárbaro, las ideas no se matan", que es como la consigna con la cual se identifica Sarmiento, una frase que no era de él, que está mal traducida, ¿no? Que en la primera versión él la traduce como "bárbaro, las ideas no se degüellan", ¿no? No, pero me parece que habría algo que quizás tenga también que ver con el contexto contemporáneo, y es la cuestión de la relación entre el pensamiento liberal y la pasión, ¿no? Sarmiento se hace cargo de eso todo el tiempo, y hace unos días, por otro tipo de cuestión, me puse a releer algunas notas que yo tenía sobre Amalia de Mármol, y me di cuenta de algo, volviendo a ver eso, que el otro, digamos, en este caso el bárbaro, el mundo que estaba representado por el rosismo en Amalia, aparece siempre visto como aquellos que están en el mundo de la ficción, es decir, que no creen en el rosismo. En Amalia no hay nadie que crea en rosas, están todos obligados a creer en rosas. O lo hacen por interés, económico, o lo hacen por miedo, o lo hacen para quedar bien, pero no hay nadie, es como si fuera imposible para ese pensamiento liberal imaginar que alguien pueda estar verdaderamente de acuerdo con ese tipo de posiciones. Que yo creo que es una cosa que se repite en el peronismo, con esa idea que Borges usa mucho, ¿no? De que en realidad todo el mundo representa ahí. La simulación. Sí, claro. Que apareció después aquí también en algunos textos y algunas notas periodísticas en relación al mundo de Cristina. Como que, bueno, que en realidad es una puesta en escena y que todo eso no es otra cosa que en última instancia un engaño. Que nadie que sea liberal, digamos. Nadie que sea liberal puede creer en eso, ¿no? Claro, ¿no? Pero en cambio Sarmiento no tiene esa posición. En ningún momento, todo lo contrario, ¿no? Valora mucho a Facundo, cada vez más lo valora a lo largo del texto, ¿no? O al Baquiano, o a cualquiera de esas figuras que vienen de ese saber, ¿no? Entonces, por eso me parece que Sarmiento, cuando es leído desde la tradición que lo canoniza, hay que cortar esa zona de fascinación y de un uso desprolijo de la otra cultura, digamos, ¿no? Que es un uso desprolijo que tiene que ver con la localización del lugar desde el cual se lee, ¿no? Bien, me gustaba la idea de leer un breve párrafo de las cartas quillotanas, la 101, la respuesta de Sarmiento en su debate fundamentalmente un debate con Alberdi. Cuando uno lo va leyendo, lee primero el texto de Alberdi, escrito desde Quillota, Chile, y da toda la impresión de que la razón está del lado de Alberdi, entera, que no hay forma. Ahora, escribe Sarmiento, y uno sigue pensando que la razón está del lado de Alberdi. Ahora, escribe de una manera Sarmiento, ¿no? En su 101 que bueno, que no se convence. No se convence, sí, bueno, aunque no, bueno. Entonces, voy a leer una parte de esas que tiene que ver tanto con el arte de la injuria que señalaba Ricardo a propósito de Borges. Le está diciendo así directamente, ¿no? Le está hablando Alberdi directamente. Pero yo tengo muchas plumas en mi tintero. Tengo la terrible, tengo la terrible justiciera para los
malvados poderosos como Aldao, Quiroga, Rosas y otros. Tengo la encomiástica para entre los hombres honrados, como Funes, Balmaceda, Lamas, Alsina, Paz y otros. Tengo la severa lógica circunspecta para discutir con Bello, Piñero, Carril y otros. Tengo la burlona para los tontos, pero para los que a sabiendas disfrazan la verdad, para los sofistas, para los hipócritas, no tengo plumas, tengo un látigo. Y uso de él sin piedad, porque para ellos no hay otra forma que el dolor. Pues, qué vergüenza no tienen cuando apelan a estos medios de dañar. Disculpe, pero no veo nada. Bueno, yo me he dicho otra cosa. Castigaré a un perverso, le probaré sus faltas y responderé ante Dios y los hombres de mis faltas. Sí, es discúlpenme, ¿no? Pero es esto, lo resumo rápido. Tengo un tintero, distintos tinteros para discutir con distintos, bueno, con los tontos, con los honrados, con los malvados, pero con usted, Alberti, tengo un látigo. Y la construcción del sujeto que habla, ¿no? ¿Quién es ese sujeto, no? Una especie de justiciero que tiene, digamos, toda la decisión de identificar quiénes son los sujetos que merecen que su pluma vaya, ¿no? Es una posición. Lo llamo eso, Pasolini tiene un texto lindísimo donde él habla de la vocación de ser poeta, ¿no? Como una tendencia que puede encontrar en la tradición poética, ¿no? Y él dice la exaltación es un elemento, el yo exaltado, ¿no? Y Sarmiento está en el yo exaltado todo el tiempo, ¿no? Como una colocación para construir al sujeto que está enunciando, que digamos, toma el lenguaje como, digamos, toma el lenguaje como algo que no es neutro, ¿no? Y el lenguaje como elemento de la indignación y de la parcialidad de lo que está por decir también, ¿no? En ese sentido es extraordinario. Porque hay que pensar que cuando están polemizando con Sarmiento, con Alberti, el que está en un lugar de poder y el que avanza hacia una situación, digamos, como fue el momento de la conferencia, es Alberti, ¿no? Que por otro lado tiene todas las cosas que Sarmiento no tiene todos los, ¿no es cierto? Tiene todos los emblemas académicos y también tiene una prosa fina muy notable Alberti, ¿no? Más latina, digamos, más lacónica, ¿no es cierto? Pero además está produciendo una situación nueva, que es un intelectual que aparece muy conectado, ¿no? A ese mundo político. Y sin embargo, Sarmiento, que está ahí perdido también, contesta con ese tono, ¿no? Como si alguien le hubiera otorgado ese poder, ¿no? ¿Quién le otorgó ese poder? Agrego, porque viene en relación con lo que plantea Ricardo, en un momento comete el error que me imagino Alberti cómo se habrá arrepentido de haber escrito eso. Escribe en un momento que, así, comparar a un abogado con un periodista es poco espiritual. Y Sarmiento le dice, ¿de dónde sacó que lo espiritual tiene que ver algo con estas profesiones? No tiene nada que ver. Y se indigna, lo reitera una y otra vez. Al punto que llega a decir, bueno, yo del espiritual no tengo nada que ver. Y después hay como una historia secreta, ¿no? Que a mí siempre me pareció interesantísima. Y es que lo primero que se conoce de Sarmiento, el primer texto que ha sobrevivido, es un texto del año 38, 1830. Sarmiento llega más tarde que toda la generación, porque está en San Juan y Martín. Entonces él le manda, con seudónimo, unos poemas a Alberti y le dice, bueno, le someto aquí a usted a su alta dignidad intelectual, yo que no soy nadie, le dice Sarmiento. O sea, hay un comienzo de relación donde Sarmiento no es nada y le está mandando a Alberti, que ya es una figura muy fuerte, digamos, en el ambiente literario de Buenos Aires, le está mandando unos poemas que firma con seudónimo y le dice, bueno, acá el ignoto, ¿no? Ya empieza a preocuparse. Ya el ignoto quiere decir que él va a ser conocido pronto, ¿no? Entonces, es muy interesante ver lo que va de esa situación al momento en que se enfrentan de igual a igual y Sarmiento gana ese combate, ¿no? Después está el momento muy, digamos, trágico en un punto en el que Alberti, como sabemos, Alberti pasa exilado cerca de 30 años, ¿verdad? Hasta que en el año
78, me parece, 79, lo traen de vuelta. Y él, en la medida que ha estado exilado, ha sido un poco el que ha estado siempre adelante de los otros, siempre ha percibido, en mi opinión al menos, Alberdi ha sido siempre el que ha tenido en relación a la política una mirada muy lúcida de lo que estaba pasando, ¿no? A lo largo de todo su exilio. Quizá porque estaba fuera del teatro de los hechos, digamos. Lo convencen que venga y le dan un puesto de, no sé si de legislador de la ciudad o de diputado, y entonces Alberdi llega y en una reunión está Sarmiento, que ya ha sido presidente de la República, y entonces Alberdi, que era un hombre frágil, digamos, una figura muy, muy atractiva, ¿no? Sarmiento, Alberdi como personaje, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Sarmiento? ¿Te acuerdas? Sarmiento, a mis brazos, Alberdi, le dicen. Está por allá, el otro todo medio no sabe qué hacer para saludarlo, y entonces Sarmiento dice, Alberdi, a mis brazos, ¿no? Lo toman, lo trae con él, digamos, así, ¿no? Lo ponen otra vez en su sistema extraordinario. Y después Alberdi, figura muy trágica de la historia argentina porque se equivoca acá cuando viene, ¿no? En la política práctica no funciona bien y vota contra la federalización de Buenos Aires. Fue el primero que habló de la federalización de Buenos Aires. Bueno, entonces vuelve a Europa muy amargado por todo esto y empieza a delirar, ¿no? Termina mal, sí. Termina, digamos, loco, como quien dice, ¿no? Viviendo en una pensión de un modo muy pobre, digamos, y haciendo testamento, ¿no? Testamento de cosas que ya no tiene, que le deja a gente que ha muerto. Es una figura muy extraordinaria. Mientras Sarmiento es el triunfador siempre, ¿no? Siempre está, ¿no? Perdón, quizás nos estamos... Pasa que a mí también me fascina todo esto, así que insisto. En esta discusión de la 101 y las cartas quillotanas primero la 101, Sarmiento tiene una obsesión, que es la cobardía, el miedo, el físico de Alberdi. Gorgojito lo llaman, ¿no? Una cosa insultante, que después es notable, ¿no? Porque, insisto, viene después Natalia Botana o toda la crítica histórica liberal y hacen de Sarmiento un hombre de buenos modales. Sí, no, claro. Y no, Gorgojito. Y hay algo que sí a Sarmiento, una acusación de Alberdi, que a Sarmiento, a mi entender, lo toma, ¿no? Lo captura. En un momento Alberdi le dice, ¿sabe lo que pasa? Sarmiento no le dice así, porque nunca lo trata de Sarmiento, nunca tiene ese trato coloquial, con más distancia, pero sí le dice, usted vende entusiasmo. Usted vende entusiasmo. Y Sarmiento no puede responderle a eso de todo, ¿no? Sí. Es una polémica... Sí, extraordinaria. Maravillosa. Extraordinaria. Y las cartas quillotanas son fantásticas porque es una discusión sobre qué va a pasar con los intelectuales después de Caído Rosas, ¿no? ¿No es cierto? Es una cuestión que siempre está vigente, ¿no? Bien. Ricardo, ya que en esta conferencia que dio en esta mesa que participó junto con González en la Biblioteca Nacional, había citado a estos escritores nacionalistas tan interesantes y bastante poco tomados, a mí me interesaba compartir algo de uno de estos historiadores, más que historiadores, escritores nacionalistas, un hombre cercano al fascismo, al nazismo, un tipo bastante intolerable habrá sido de tratar, Ignacio B. Anzoátegui, que en su Vidas de Muertos se llama su libro, de 1940, hace retratos de José Enrique Rodó, de Rubén Darío, retratos fulminantes. Sobre Alberdi comienza así, ¿no? La primera oración: dijo gobernar es poblar, punto, murió soltero. El otro día se lo comentaba a un alumno y me decía, parece un tuit, profesor. Yo no sé, le decía, parece un tuit, ¿no? Y lo de Sarmiento empieza así, ¿no? Dice, introdujo 3 plagas, el normalismo, los italianos y los gorriones. Y de ahí arranca. Sí, claro. ¿Bien? Y después, también para que a partir de esto Ricardo nos converse, dice, él pensaba la puta que los parió y escribía la puta que los parió. Es un elogio para Anzoátegui, ¿no? Anzoátegui es un elogio. Es un elogio, claro. Estaban, digamos, mucho tiempo después recuperando ese estilo polémico que recién Javier sintetizaba con algunos datos de su polémica con Alberdi, ¿no? Es decir, la idea de que el lenguaje también es un lugar de guerra, ¿no? Y no un lugar de buenas maneras, ¿no? También es una gran tradición en la literatura argentina, ¿no?
El lenguaje es uno de los lugares básicos del malentendido, de la confrontación y también del enfrentamiento. Entonces, frente a, otra vez, la cuestión de las pasiones, me parece, ¿no? Que tiene mucho que ver, cómo se incorpora ese mundo. Hay una frase de Mailer que a mí me gusta mucho, ¿no? Él dice, no se puede ser liberal y freudiano, dice Mailer, ¿no? Esto quiere decir, no se puede ser liberal y freudiano, si no se puede ser liberal y pensar que el mundo se entiende solamente con la razón y que la gente con lo que dice ya se entendió el otro y que esa idea de un diálogo que se puede construir más allá de las pulsiones, las pasiones, los sentidos, digamos, desviados de las cuestiones, ¿no? En cambio Sarmiento y bueno, y esta tradición, desde luego, de los nacionalistas, se hacen cargo siempre de ese movimiento tan confuso, ¿no? De la construcción del sentido. Incluso por momentos, yo como recordaba Javier, yo estudié historia en el principio de los años 60 y en ese momento la disputa con los nacionalistas era una disputa intensísima, porque estaban siempre en la derecha, digamos, pero eran muy interesantes como representantes del pensamiento de derecha porque decían la verdad de lo que piensa la gente. Decían, nosotros queremos una monarquía,